cómo era la forma en la cual yo sigo, ¿cierto? La realidad y dice que nos engañan los sentidos y que incluso podríamos estar soñando, incluso una especie de ser maligno podría estarnos engañando para que creamos que no podemos saber nada y él dice al final, bueno, al final de lo único que puedo estar seguro es que soy una cosa que duda, ¿cierto? Y por eso él decía, pienso, luego existo, ¿ya? Es decir, está la realidad que hay en mi cabeza antes que todo y después lo que está afuera. ¿Ya? Que era lo que yo le decía que es lo mismo que veíamos aquí con el ejemplo de los gatos, y era algo que había dicho Platón y Sócrates en el mito de la caverna en el año 400 antes de Cristo, ¿cierto? Y el texto de René Descartes de 1600, es decir, después de 2000 años, sigue manteniéndose esta misma idea de que parece que la realidad es más verdadera en mi cabeza, ¿cierto? Que afuera, porque lo veíamos con el ejemplo de los gatos que está el gato ahí, ¿cierto? Hay cuatro gatos distintos, incluso agregamos un quinto gato, que era este gato egipcio que no tiene pelo, ¿cierto? Y nosotros igual lo clasificamos como un gato, ¿cierto? Y es porque en nuestra cabeza está la idea de gato, ¿ya? Y esa idea es una sola y es perfecta porque representa a todos los gatos del mundo, ¿ya? Con esa idea yo puedo clasificar estatuas, ¿cierto? Como gato, o esto parece gato, puedo entender dibujos abstractos como un gato, ¿cierto? No sé, quizá una constelación la puedo llegar a entender como un gato si calza con la misma idea que yo tengo en mi cabeza. Entonces, los filósofos europeos piensan que si uno quiere saber del mundo utilizando la razón, el pensamiento, imagínese que el pensamiento en qué consiste, en juntar cabeza y la realidad está metida dentro de la cabeza de esas ideas del mundo, ¿ya? Y por eso él decía, todos estos filósofos van a decir que más importante que saber y conocer la idea de gato, de perro, es importante conocer la idea de justicia, del bien. ¿Por qué? Porque ellos creen que si uno conoce esos conceptos, justicia, bien, y uno sabe lo que son en realidad, ¿cierto? Uno automáticamente va a actuar de forma correcta, ya de una forma virtuosa que le llaman algunos, ¿cierto? Aristóteles le dice la virtud de la excelencia, el saber comportarse en distintas situaciones. Ya saber cuánto dar, cuánto hablar, cuánto callar, no ofrecer más de lo que uno puede dar. Entonces, esa es la sabiduría, chiquillos, y es lo que a nosotros nos han enseñado, ¿ya? Entonces, en este texto de la derecha que no alcanzamos a leer, se explica, ¿cierto?, la teoría de las ideas de Platón, ¿ya? Y lo que yo les decía a ustedes, ¿ya? Justamente tiene que ver con que íbamos a realizar una actividad, ¿cierto?, con respecto a esa reflexión que está apareciendo ahora en la pantalla, ¿ya? Que aparece también, yo les comentaba en la guía que le había pedido a ustedes que la buscaran en el drive del curso, ¿cierto? Y accedieran a ella, que es esta guía de aquí, ¿ya? Y como yo le había comentado, la vamos a comenzar a trabajar hoy, ¿ya? Podemos tomar chiquillo apuntes, vamos a conversar algunas cosas que aparecen aquí, ¿cierto? Para que eh, puedan contestarla bien, ¿cierto? Y podamos tener ya alguna especie de evaluación, ¿cierto? Para ver cómo vamos con respecto a los objetivos de aprendizaje que tienen que ver con conocer qué es la filosofía y con formular preguntas filosóficas a partir de lo que vemos. Ya, entonces, dice aquí en las instrucciones generales, dice en esta guía se espera que usted lea cuidadosamente y responda a las preguntas relacionadas con el acontecer cuestionable de lo filosófico, es decir, con aquellas cosas que la filosofía puede cuestionar, ¿ya? Que son todas, ¿ya? Entonces, mire, me quiero detener más que nada, chiquillos, en explicar los primeros ítems, ¿ya? Y después vamos a ver, ¿cierto? Las lecturas que más que nada me interesan, dos, las lecturas que están en, ¿cómo se llama? En el Power,
Está aquí, que lo cerré, lo voy a abrir de nuevo. Y la lectura, chiquillos, perdón, y la lectura del texto que está ahí de la tarea. ¿Ya? Vamos bien. Es que aquí dice en una pregunta de la lectura 4. Ya, muchachos, miren. En el ítem 1 de la tarea, ¿cierto? Dice, mire, esto apela siempre, yo les decía en la primera clase que cuando uno lee algo de filosofía, después uno tiene que buscar un ejemplo cotidiano. ¿Ya? ¿Dónde a mí me ha pasado? No sé si yo les conté cuando leíamos René Descartes, cuando él decía, ¿cuántas veces los sentidos me han engañado? Y yo me detenía a explicarle a ustedes, sí, cuando uno, por ejemplo, ve que viene la micro, ¿cierto? Y ve el número y dice F10, ¿cierto? Entonces uno se prepara para subir, para hacer que se detenga y de repente se da cuenta que ese 0 era un 8 y entonces era la F18, ¿ya? Y entonces, ya, ¿qué pasa si uno ya la mandó? Me preguntan. Vamos a conversar ahora los temas a ver si la hizo bien o no, ya, para que la pueda corregir, ya, porque si la mandó y tiene algo malo, quizás ahora se va a dar cuenta, entonces ahí usted la corrige y me explica ahí en el correo que me mandó que esta es la corrección final, que la otra haga caso omiso, ¿ya? Ya. Entonces yo le decía, ahí busque usted una situación cotidiana. Dice, ¿en qué situaciones cotidianas, perdón, en qué situaciones has sentido o te has sentido engañado por los sentidos? ¿Ya? Ahí usted busca algún ejemplo de algo que haya vivido y puede poner ahí una experiencia, ¿cierto? O puede decir, profe, cuando vemos el programa Juegos Mentales y nos engañan con los colores o las ilusiones ópticas, qué sé yo, ¿ya? Después, mire, en la segunda dice, ¿te ha engañado tu pensamiento alguna vez? Es decir, cuando uno chiquillo, por ejemplo, tiene que decir, pucha, yo pensé en esto y resulta que no era así, pero parecía tan firme lo que yo pensaba porque, no sé, me estaba basando, ¿ya? Otra, profe, que lo que pasa es que yo vi una vez una cosa, no sé, qué sé yo, que un compañero está metiéndose en la mochila del otro y pensé que le estaba robando y resulta que no, porque mi otro compañero lo había mandado su mochila a buscar algo, ¿ya? Lo que tenemos que aprender con esto de René Descartes es que los que andar así con cuidado con respecto a lo que está pidiendo porque lo puede estar mal interpretando, ¿ya? Entonces, la número 3, mire, dice, ¿cree que el pensamiento es más confiable que los sentidos? ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, en esa pregunta se va a esconder una discusión filosófica que vamos a ver más adelante, chiquillos, que tiene que ver con esto, con de dónde vienen los conocimientos. Porque si uno dice es que los sentidos nos engañan, uno se puede preguntar, bueno, entonces, ¿cómo uno puede conocer las cosas? ¿Cómo uno puede saber que el fuego quema, ¿cierto? Que el hielo es frío, si uno no va a confiar en los sentidos. Entonces, conocimiento, ¿ya? Que habían unos que pensaban que los sentidos tenían la razón, que los sentidos permitían conocer la realidad, y otros decían que no, que la realidad está en la razón y se apoyaban en la matemática, que los números sirven para explicar la realidad, los números no existen en la realidad, entonces, ¿ya? Que después, chiquillos, este debate después se junta y forma, yo le he contado a usted el método científico, ¿ya? Mire, ¿te parece lógica la conclusión pienso, luego existo? Esa es la más difícil de todas, ¿ya? Por ejemplo, chiquillo, aquí en esta dice, a ver, profe, llegué tarde, dice en relación al video, no al PowerPoint, me están preguntando por este Power que acabamos de ver, que se supone que también tiene que estar en el Drive, ¿ya? Viene esta tarea y debería estar el Power para que respondan las preguntas. Entonces, por ejemplo, la conclusión que va a decir René Descartes, chiquillos, sale aquí, ya en esta parte del recurso, en el recurso 4, ¿cierto? ¿De qué podemos estar seguros? ¿Ya? Me acabo de dar cuenta de algo que después voy a corregir. Que como estas son de páginas diferentes, el recurso 4 de la unidad 2, ¿cierto? Y aquí yo lo tomé este de la unidad
recurso 4. Ya, ya creo que usted se dio de... Ya, ahí creo que volvió lo del Power. Ya, ya, chiquillos, miren, en el recurso 4 cuando le pregunta, pienso en esta parte, ya cuando él dice, oye, me he persuadido de todo lo que estoy observando, ¿cierto? De que no tengo cuerpo, de que quizás esté soñando en estos momentos, y de que incluso puede que haya una especie de Dios superior o especie de demonio que me esté engañando aquí, que yo no pueda saber nada, de nada, de nada, de nada. Y ahí René Descartes dice, pucha, ¿qué puedo concluir de todo esto? Y esa es la pregunta, por eso yo encuentro, chiquillos, que esa pregunta es difícil, ¿cierto? Y que ahí usted tiene que analizar harto, ¿ya? Y preguntarse, si usted, por ejemplo, hubiera estado en el puesto de René Descartes y llega hasta este punto de reflexión y dice, chuta, en realidad no puedo estar seguro de nada, perfectamente René Descartes podría haber concluido otra cosa, ¿o no? Ahí tienen el chat abierto también o el micrófono si quieren, pueden hacer su aporte, preguntarme, profe, ¿estaría bien esto? ¿Ya? Porque yo tampoco los quiero empujar a una conclusión, ¿ya? Pero podría, chiquillo, él haber concluido otra cosa. Podría, por ejemplo, haber dicho, ¿sabe qué? Concluyo que nada existe, ni siquiera yo. ¿Ya? Por qué podría o no podría haber concluido eso? ¿Cachai? Por eso yo les pregunto ahí, ¿te parece lógica la conclusión? Pienso, luego existo, es decir, que él haya dicho, pucha, parece que soy una cosa que piensa nomás. O podría haber dicho, como yo les menciono, pucha, nada existe en el mundo, ni siquiera yo. ¿Ya? Profe, Ahí, si profe, ustedes se dan cuenta, nacen chiquillos de la pregunta 1, 2 y 3 a partir de que uno primero, mire, si usted se fija hay un orden, le preguntan si sus sentidos lo han engañado primero, en la 2 le preguntan si su pensamiento lo ha engañado y en la 3 le está preguntando por ambas cosas, ¿cierto? Si usted confía más en uno que en lo otro, en los dos, para recién ahí en la cuarta cosa, nos desafía la filosofía, chiquillos, a pensar, ¿cierto? Y a evaluar críticamente lo que está diciendo René Descartes. ¿Ya? por Ahí supuesto. dice, ve, va dependiendo, pone la Valentina, va dependiendo la postura de cada uno. Ahí sí, ahí usted, por ejemplo, podría haber dicho, ¿sabe qué, profesor? Yo creo que ahí René Descartes se equivocó, porque ahí en ese punto, chiquillo, uno es donde como filósofo tiene que pararse, ¿ya? Y responder desde la perspectiva, acuérdese, más general posible, ¿ya? No de la postura de cada uno, pero siempre, siempre aquí tenemos esta cosa de la influencia del entorno, siempre, chiquillo, ya sea el contexto histórico, ¿cierto? Las creencias que lo educaron a uno, ¿ya? La idea, lo que uno se ha informado con respecto al tema, siempre esas cosas lo van a empujar a uno a tomar como una postura personal con respecto al tema, ¿ya? Entonces, hasta este punto yo lo estoy desafiando, ¿cierto? ¿Qué pensaría usted si es lógico o no, o él podría haber concluido otra cosa? Y sí, pues, Ah, en este profe, sentido, lo puedo dejar que dependa de lo que usted piensa que es, porque en el fondo lo que estamos evaluando, chiquillos, es que usted sea capaz de eso, de formularse un cuestionamiento. ¿Ya? De decir, pucha, en este sentido, igual yo pienso que siempre basándome en algo. Y eso es lo que le va a dar peso, chiquillos, a nuestra respuesta filosófica. ¿Ya? Que, por ejemplo, hoy en día, como nosotros ya sabemos que vivimos en una realidad científica, ¿ya? Se nos va a exigir siempre que nuestras posturas frente a ciertos temas tengan una justificación científica, estudiada por hola, alguien, que amigo. haya hecho algún experimento, ¿cierto? Alguna demostración. Ya yo cuando preparaba la clase pensaba en eso, ¿ya? En, en que uno, por ejemplo, vive en una sociedad que exige, ¿cierto? Ciertas respuestas que sean lógicas, ¿ya? Que uno no puede, por ejemplo, pararse y decir, oiga, y yo pienso en esto, ¿y por qué? Porque así lo pienso yo nomás, pues, ¿qué tanto? ¿Ya? Uno no puede decir eso,
Porque uno podría perfectamente ir en la vida y decir, oye, los unicornios no existen, ¿y por qué? Porque lo digo yo, pues, ¿qué tanto? ¿Ya? De la misma manera uno no puede ser y decir, oye, eso es injusto, ¿por qué? Porque lo digo yo nomás, pues, ¿y qué tanto? No, pues uno tiene que decir por qué es injusto, ¿ya? Ese es el desafío, chiquillos, y era lo que yo les quería plantear y que ustedes pudieran darse cuenta que, como yo les decía en el texto filosófico, vamos por la cabeza, el tronco y las piernas, ¿cierto? Primero analizo los sentidos, los pensamientos, después lo analizo los dos, y ahora yo me pongo a pensar por mí mismo, a ver, ¿qué está pasando con esto de René Descartes? ¿Qué dijo? ¿Ya? Ya, hasta ahí, ¿tienen alguna duda, consulta? Ya, no se estresen tanto, si por ejemplo pueden rato y tres y descansar un rato, ¿cierto? Y ponerse a filosofar en su casa, ¿qué pasaría con el pienso luego existe? ¿Ya? Ya, chiquillos, si no hay preguntas, o si hay preguntas, deténganme de inmediato, porque ahora vamos a leer, ¿cierto? Como dice aquí, mire, responda según el mito de la caverna de Platón, que ya lo vimos en clases anteriores, en un video que hay en YouTube, lo puede volver a buscar, ¿cierto? Hay muchos videos que explican la misma idea, son todos buenos, ya están todos bien explicados, y bueno, por lo menos los 10 que yo he visto, ¿ya? Y vamos a comparar esa historia del mito de la caverna con el recurso 4 del libro de filosofía, que si lo tienen, chiquillos, está en la página 49, que es este de aquí, que estoy proyectando ahora, que está al lado derecho de los gatitos. ¿Ya? Ya, entonces, ya, lo primero que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer, chiquillos, por si acaso, cuando leemos un texto en una prueba, en lo que sea, en la PSU, en una prueba de inglés, de lenguaje, de biología, siempre, por favor, chiquillos, lean el texto de pies a cabeza antes de leer la pregunta. Porque si yo voy a la guía y leo las preguntas antes, mi cerebro ansiosamente va a querer buscar las respuestas a la pregunta, ¿ya? Y es probable que uno, por ejemplo, si yo le pregunto, imagínese que yo le hubiera preguntado, según el texto, ¿dónde nació Platón? Te apuesto que el que es más ansioso y no le gusta leer empieza, hay mucho animal, y empieza a arrastrar el lápiz y empieza a buscar si es que en alguna parte sale un número, para ver si ahí sale escrita la respuesta de que, aquí debe salir de dónde y en qué año nació Platón, ¿ya? Y eso genera ansiedad y genera mala comprensión, ¿ya? Por ende, lo que tenemos que hacer es leer de manera pausada, ¿ya? Estamos, chiquillos, aquí hablando de los gatos de al lado, ¿cierto? Y decíamos que hay una idea en la cabeza de gato que representa a todos los gatos del mundo, ¿ya? Entonces, aquí el filósofo Bertrand Russell explica de la siguiente manera la teoría de las ideas de Platón. ¿Ya? Este Bertrand Russell, chiquillo, un filósofo y matemático que escribió esto en 1945, ya que él estaba escribiendo un libro sobre la historia de la filosofía, entonces cuando llegó a la parte de la historia de que tiene que hablar de Platón, dijo lo siguiente, miren, hay muchos animales de los que podemos decir individualmente con certeza, este es un gato. ¿Qué queremos decir con la palabra gato? Evidentemente algo distinto respecto a cada gato individual, ¿cierto? No es ni el Michi, ni el Cuchito, ¿cierto? Ni el señor Bigote, no, es un gato que lo representa todo. ¿Ya? Un animal es un gato, parece, porque participa de la naturaleza general común a todos los gatos, ¿cierto? Como cuando decimos que el enemigo de Dragon Ball es un gato, ¿por qué? Porque parece que participa de alguna forma de la idea de gato, ¿cierto? Por ejemplo, tiene pelos como el gato, tiene una obvia cara de gato, pero tiene cuerpo de un ser humano, ¿cierto? Pero nosotros en nuestra cabeza lo identificamos como gato porque él de alguna forma, en algunos aspectos de su ser, participa de esta idea perfecta de gato. ¿Ya? Sigo aquí, mire, dice, el lenguaje no puede funcionar sin palabras generales como gato, ¿cierto? Imagínense anduviéramos poniéndole un nombre a cada uno de los gatos del mundo, ¿ya? Y tales palabras no carecen de significado, es decir, esas palabras tienen un significado en nuestra cabeza. Dice, pero si la palabra gato significa algo, no es este o aquel gato, ¿cierto? No es ni el señor Bigote, ni el Cuchito, ni el Mickey, ¿cierto?
sino una especie de gato universal, ¿cierto? Un gato que representa a todos los gatos. No nace en cuanto nace un determinado gato, ni muere con él, ¿cierto? La palabra no nace en la medida que nacen los gatos, ni tampoco vamos a dejar de usar la palabra gato si es que se mueren todos los gatos del mundo, ¿ya? En efecto, no tiene posición en el espacio o tiempo, es eterno. Está hablando del concepto de ese gato, chiquillo. Él está describiendo las mismas ideas que piensan los filósofos que tienen los conceptos o las ideas, que son eternas, ¿cierto? Porque van a existir siempre esos conceptos, son únicas porque ese gato representa una sola idea para representarla toda, ¿cierto? Es perfecta porque esa idea representa a todos los gatos del mundo, etcétera. Y así, chiquillos, con todas las ideas que hay en nuestra cabeza, ¿ya? Entonces ahí va a agregar Russell, dice, para Platón la palabra gato significa un gato ideal, el gato creado por Dios y único, ¿ya? Los gatos determinados participan de la naturaleza del gato, pero más o menos imperfectos. Los gatos no son gato perfecto, ¿cierto? Hay una idea de gato perfecto en mi cabeza, y de esos 4 gatitos que están dibujados ahí, cosas de la realidad participan de una idea que hay en mi cabeza y esa idea es perfecta. Por lo tanto, las cosas del mundo son imperfectas, ¿ya? Entonces, sí, aquí dice, solo se debe esta imperfección el que pueda haber muchos de ellos, ¿cierto? Por el hecho de que hay muchos gatos distintos, nosotros nos damos cuenta de que todos ellos son imperfectos comparado con la idea de gato, ¿ya? El gato es real, los gatos particulares son aparentes, ¿ya? Es decir, la idea de gato es real, según Platón, y los otros gatos son apariencias. La palabra apariencia, chiquillo, tiene que ver con cómo se aparecen ante mí, ¿ya? Entonces esos gatos son apariencias de las ideas, en tanto que esos gatos aparecen delante mío, ¿cierto? Y yo lo entiendo como gato. Eso es lo que dice Platón, chiquillo, ¿ya? Tiene también, dice, una idea común o forma. Por ejemplo, aunque hay muchas camas, existe solamente una idea o forma de cama. Lo mismo que el reflejo de una cama en el espejo es solamente aparente y no real. Las diversas camas particulares son irreales al ser solamente copias de la idea, que es la única cama y verdadera cama hecha por Dios, según el filósofo Platón, pero no hecha por el dios Zeus, que era dios de los dioses en esa época, sino que hecha, chiquillos, por el dios Logos, por el dios de la razón, por una especie de arquitecto que tiene todo esto hecho a mano, ¿cierto? Y que lo tiene hecho, digamos, de una manera perfecta en el mundo de las ideas, pero que cuando le pidió a su asistente que hiciera el mundo en el que vivimos nosotros, el asistente hizo una copia de esas ideas y le quedó imperfecto. Por ende, si nosotros, chiquillos, dedicamos nuestra alma, nuestro conocimiento a conocer bien las cosas, una vez que nos vamos a morir, nuestra alma se va, ¿cierto?, a ese cielo de las ideas y puede vivir, ¿cierto?, por la eternidad con pleno conocimiento, ¿ya? Y de ahí, chiquillos, por si acaso viene la idea de que cuando uno se muere se va al cielo, ¿ya? Porque si usted le pregunta a un erudito en religión cristiana, ¿cierto? Y yo también que fui cristiano mucho tiempo, en la Biblia sale que los cuerpos cuando nosotros nos morimos quedan en reposo hasta la segunda venida de Cristo, que van a ser revividos, ¿cierto? Para luchar contra el anticristo. Y una vez que vamos a vencer al anticristo, vamos a poder ir al reino de los cielos, reino que nadie conoce por el momento, ¿ya? Entonces, esta idea de Platón, chiquillos, de que cuando uno se muere el alma se va al cielo, se entremezcla con las ideas cristianas en Europa medieval, ¿cierto? Y van dando forma a nuestra concepción de la realidad que tenemos.
la ¿ya? divinidad. El hecho de que pensamos automáticamente que cuando se muere una mascota, se muere el abuelito, se viene de forma automática, ¿cierto? A la mente el hecho de que se fueron al cielo de los peces, se fueron al reino de los cielos y están con Dios, ¿cierto? Esa es una creencia, por ejemplo, de Platón. Y eso es lo que yo les digo, que uno recibe muchas veces información entremezclada. Nuestras culturas, chiquillos, son una mezcla de cosas. Por ejemplo, esto mismo del Año Nuevo que estamos celebrando, desde el 21 de este mes, se celebra también una fiesta cristiana, ¿cierto? La noche de San Juan, ¿ya? Que tiene que ver con esto, con mezclar creencias, ¿cierto? Hacer que la gente celebre ritos para formar una visión de la realidad. Que va a decir, ¿cierto? El mismo Platón, que cuando uno se esfuerza por reflexionar y analizar lo que uno cree, sale de la caverna, ¿cierto? Conoce las ideas perfectas, ¿ya? Y por eso ahora vamos a volver a la guía, ¿cierto? Y vamos, bueno, abajo, chiquillos, hay unas preguntas que nos pueden ayudar, perdón, a entender mejor lo que se está planteando, ¿ya? Que yo también las planteo aquí, algunas parecidas, como por ejemplo, mire, la 1, ¿ya? Dice ahí, ¿qué es el famoso amor platónico y cómo se relaciona con la teoría de las ideas de Platón? ¿Ya? Esta teoría de la idea, chiquillos, de los conceptos. ¿Ya? De que hay conceptos perfectos, ¿cierto? En mi cabeza, que representan a todos, como el concepto gato, ¿cierto? El concepto libertad, el concepto justicia. Entonces aquí yo le estoy preguntando, ¿usted ha escuchado hablar del amor platónico? ¿Cierto? Todos tenemos un amor platónico, o hemos tenido. Entonces ahí usted tiene que decir, ¿en qué se parecerá este amor platónico, o eso que yo he escuchado, a esta teoría de Platón? ¿Ve? Entonces, vuelta, chiquilla, a lo que le estoy diciendo. Esa misma frase, el amor platónico, existe en nuestra realidad, lo hemos escuchado hablar, todos tenemos un amor platónico, y resulta que ahora recién, cuando usted va en tercero medio, apuesto que la mayoría recién acaba de conocer a Platón. Y sin embargo, el amor platónico, usted tiene ese concepto en su cabeza desde hace años atrás. ¿Por qué? Porque nuestra realidad, chiquillos, repito la idea, nuestra realidad ya es la suma de las creencias, ¿cierto?, que tienen los griegos, los romanos, ¿cierto?, y que se llegaron de alguna manera a imponer aquí en nuestro continente americano. ¿Ya? De ahí que tenemos todas esas ideas de los filósofos antiguos, repito, están ahí en la base de nuestra manera de entender el mundo. ¿Ya? Esto mismo del amor platónico. ¿Ya? Si alguien se aventura, chiquillos, lo escribe ahí en el chat, ¿cierto? Y podemos confirmar para que todos vayan, porque si hubiéramos estado en clase sin pandemia, yo lo apunto a usted con el dedo y usted está obligado a responderme, ¿ya? Y en más, los que dan buenas respuestas siempre se ganan una décima, ¿cierto? Y va juntando ahí para las pruebas y después la ocupa. Ya, entonces, ya vamos a volver, esta es una amenaza. Ya, chiquillos, para que vayamos pensando, acuérdese, esto es lo que debemos hacer, pensar. ¿Ya? Mire, dice en el 2, señale en un cuadro, ¿ya?, al menos dos similitudes y al menos tres similitudes y dos diferencias entre las teorías de Platón y de Descartes. ¿Ya? Ahí hay un punto por cada una de ellas. ¿Ya? Tres similitudes, dos diferencias. ¿Ya? Algunas de esas similitudes yo las he mencionado en clase, ¿cierto? Ya, por ejemplo, cuando leímos el texto, yo le dije, oye, ¿qué viene a concluir René Descartes? Viene a concluir lo mismo que Platón, ¿cierto? Con respecto a que parece que la verdad está en la cabeza, ¿cierto? En las ideas que hay en la cabeza. ¿Ya? Ya, ahí alguien se atrevió a escribir. Dice... Profesor, la pregunta número 1 podría ser un contraste de concepto. Sí, tiene esas dos cosas. Ahí me están preguntando, profesor, en la pregunta esa del amor platónico, si se puede analizar los conceptos, porque tenemos nosotros una visión como ambivalente de este amor platónico. ¿Qué significa esto? Que tiene esas dos formas de interpretarlo, ¿cierto?
como dice ahí la Carla, ¿cierto? Puede ser como una forma de amor perfecto, ¿cierto? Pero es tan perfecto que al mismo tiempo es inalcanzable. ¿Ya? ¿Son los amores platónicos así? ¿Todos inalcanzables? O es tan perfecto, perdón, que por eso es inalcanzable? Ahí usted puede poner, ¿cierto? Mientras lo explique bien, pero sí, tiene razón en eso, Darla. Puede ser tomado, dice, en ambos sentidos. Ahí usted, si explica, por ejemplo, ambas cosas, mucho mejor, ¿ya? Porque eso es lo que tiene que hacer, chiquillo, el filósofo, pues, acuérdese, ponerse en todas las perspectivas de todos, ¿ya? Se refiere a esos dos puntos y ahí la respuesta está mucho más completa, ¿ya? En la 3, mire, ¿qué llevó a afirmar a Platón y a Descartes que la razón es más confiable que la percepción de los sentidos? La razón, chiquillo, acuérdense que usted ya debería tener esto anotado en su cuaderno. Siempre que hablamos de la palabra razón en filosofía, yo se la trato de poner con mayúscula, con negrita, ¿cierto? Porque estoy hablando de esa capacidad que tenemos los humanos de pensar, de sacar análisis, de Profe, sacar conclusiones, de decir, oye, si yo junto uno más otro uno, van a ser dos unos, ¿cierto? Vamos, digámosle dos, ¿ya? Eso es, chiquillos, la razón, esa capacidad que dice, no, porque eso se va a caer, ¿cachai? Esas cosas. Ya, oye, no mientas, ¿por qué? Después te voy a meter en otro problema más grande. Esa razón que nos hace adelantarnos las cosas. Entonces, ¿qué cosa llevó, chiquillos, a los filósofos Platón y Descartes a pensar que con la cabeza uno puede comprender mejor el mundo que con el ojo, el tacto, ¿cierto? La audición? Que con el análisis, con la reflexión, con el sentarse a pensar, uno puede entender mejor el mundo que como lo entiende con los sentidos. ¿Ya? profe, Acuérdense lo que hablábamos, por ejemplo, de Platón, te hablaba de la copia, ¿cierto? Y Descartes hablaba de que los sentidos algo tenían que nos hacían dudar. ¿Ya? Y chiquillos, como queda 2 minutos, mire, este texto, ya en la última página, ¿cierto? En la misma pregunta de aquí del Power. Por eso le puse aquí, mire, si usted se fija, dice relee.